Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una de las actrices turcas más queridas y admiradas del momento, Hande Erçel. Pero no solo vamos a repasar su filmografía, no. Hoy vamos a hablar de esa decisión, esa encrucijada que marcó un antes y un después en su camino al estrellato. Esa decisión que honestamente lo cambió todo. Prepárense porque vamos a explorar los detalles de esa elección crucial, los desafíos que enfrentó, las oportunidades que se abrieron y por supuesto, el impacto que tuvo en su vida personal y profesional. Hande Erçel, con su talento innegable y su belleza cautivadora, ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero llegar a la cima no fue un camino fácil. Estuvo lleno de trabajo duro, perseverancia y sobre todo, de decisiones importantes. Antes de que nos metamos de lleno en la historia, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde exploramos la vida de las estrellas y analizamos los momentos clave de sus carreras, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán estar al tanto de todas las novedades. Suscribirse es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y ahora sí vamos a descubrir qué decisión cambió la vida de Hande Erçel. Para entender el impacto de esa decisión, tenemos que remontarnos un poco a los inicios de la carrera de Hande. Imagínense una joven llena de sueños, que creció en Bandırma, Turquía. Desde pequeña Hande sintió una fuerte inclinación por el arte, especialmente por la actuación y el modelaje. Participó en obras de teatro escolares, tomaba clases de actuación y soñaba con ver su rostro en las pantallas. Pero como suele suceder, el camino no siempre es recto. Inicialmente Hande se enfocó en sus estudios y se matriculó en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan para estudiar diseño de moda. Sí, diseño de moda. Una disciplina completamente diferente a la actuación, ¿verdad? Pero la pasión por las artes visuales siempre estuvo presente en su vida. Durante sus años universitarios, Hande comenzó a participar en concursos de belleza y modelaje. Era una forma de ganar experiencia frente a las cámaras y al mismo tiempo financiar sus estudios. Y aquí es donde la historia empieza a tomar un giro interesante. En 2012 Hande participó y ganó el título de Miss Turquía. Imagínense la emoción. Este triunfo le abrió las puertas a un mundo de oportunidades en el mundo del espectáculo. Pero, ¿qué camino tomar? ¿Seguir con el diseño de moda, que era su carrera universitaria, o apostar por la actuación, que era su verdadera pasión? Aquí es donde entra en juego esa decisión crucial de la que les hablé al principio. Hande tuvo que elegir entre la seguridad de una carrera ya encaminada en el diseño y la incertidumbre, pero también la emoción de perseguir su sueño de ser actriz. Esta no fue una decisión fácil. Había muchas dudas, miedos y presiones. Por un lado, el diseño de moda le ofrecía una estabilidad económica y un camino profesional definido. Por otro lado, la actuación era un terreno desconocido, competitivo y lleno de desafíos. Además, su familia, aunque la apoyaba, también tenía ciertas reservas. Querían que tuviera una carrera sólida y estable y la actuación, en ese momento, no parecía ser la opción más segura. Pero Hande tenía algo que la impulsaba, una pasión inquebrantable por la actuación. Sabía que si no lo intentaba, se arrepentiría el resto de su vida. Así que, con valentía y determinación, tomó la decisión de apostar por su sueño. Dejó sus estudios de diseño de moda y se mudó a Estambul, el centro de la industria del entretenimiento en Turquía. Esta decisión fue un gran riesgo, pero también una gran oportunidad. Hande sabía que tenía que empezar desde cero, que tenía que trabajar duro para hacerse un nombre en un mundo tan competitivo. Se inscribió en clases de actuación, participó en castings y tocó puertas incansablemente. Los primeros meses fueron difíciles. Hubo rechazos, frustraciones y momentos de duda. Pero Hande no se rindió. Siguió estudiando, mejorando sus habilidades y buscando oportunidades. Sabía que el camino al éxito no era fácil, pero estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para alcanzar su sueño. Su perseverancia finalmente dio sus frutos. En 2013, Hande consiguió su primer papel en una serie de televisión llamada Tatar Ramazan. Fue un papel pequeño, pero le sirvió para ganar experiencia y mostrar su talento. A partir de ahí comenzó a participar en otras series, interpretando personajes secundarios que le permitieron ir creciendo como actriz. Pero el verdadero salto a la fama llegó en 2015 con la serie Güneş Inkler, Hijas del Sol. En esta serie Hande interpretó el papel de Selin Yılmaz, una joven rebelde y carismática que conquistó al público. La serie fue un éxito rotundo y Hande se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía. Güneş Inkler no solo le dio fama, sino que también le permitió demostrar su talento y versatilidad como actriz.
Su interpretación de Selin fue elogiada por la crítica y el público, y le valió varios premios y nominaciones. A partir de ese momento, la carrera de Ande despegó a una velocidad vertiginosa. Después de Gunesingslar, Ande protagonizó varias series de éxito, como Ask Laftan and Lamaz, El amor no entiende de palabras, donde compartió protagonismo con Burak Deniz. Esta serie se convirtió en un fenómeno internacional y consolidó la fama de Ande en todo el mundo. En Ask Laftan and Lamaz, Ande interpretó el papel de Hayat Uzun, una joven trabajadora y soñadora que se enamora de Murat Sarjmaz, un hombre de negocios exitoso y arrogante. La química entre Ande y Burak fue innegable y la serie se convirtió en un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Pero la decisión que realmente consolidó su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía fue su papel protagónico en la serie Senkalkapm, Llamas a mi puerta, donde interpretó a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, llegando a audiencias en más de 85 países. La serie no solo fue un éxito de audiencia, sino que también generó un gran impacto en las redes sociales, convirtiéndose en una de las series turcas más comentadas y compartidas en todo el mundo. El éxito de Senkalkapm catapultó a Ande a la fama internacional. Su interpretación de Eda fue elogiada por su naturalidad, carisma y talento. Ande se convirtió en un ícono de la moda y la belleza, y su estilo fue imitado por miles de jóvenes en todo el mundo. Además de su éxito en la televisión, Ande también ha incursionado en el cine. Ha protagonizado varias películas como Saros borracho y Mesti Aşk éxtasis de amor, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Pero más allá de su talento y belleza, Ande se ha ganado el cariño del público por su personalidad sencilla, humilde y cercana. Siempre se muestra agradecida por el apoyo de sus fans y se preocupa por utilizar su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Ande ha participado en varias campañas benéficas y ha apoyado causas importantes, como la lucha contra el cáncer infantil y la protección del medio ambiente. Es una persona comprometida con su comunidad y se esfuerza por ser un ejemplo para sus seguidores. Su historia es un claro ejemplo de que con trabajo duro, perseverancia y valentía, se pueden alcanzar los sueños. Ande Erzel, esa joven que soñaba con ser actriz, se ha convertido en una de las estrellas más brillantes de Turquía y del mundo. Y todo gracias a esa decisión crucial que tomó hace años, la de apostar por su pasión y seguir su corazón. Claro que el camino no ha sido solo flores. Ande ha tenido que enfrentar críticas, rumores y la presión constante de los medios. Pero ha sabido mantenerse firme, enfocada en su trabajo y en sus objetivos. Ha aprendido a ignorar las voces negativas y a rodearse de personas que la apoyan y la quieren por quien es. También es importante destacar el impacto que la decisión de Ande tuvo en otras personas. Su historia ha inspirado a miles de jóvenes a perseguir sus sueños y a no rendirse ante las dificultades. Ha demostrado que no importa de dónde vengas ni cuáles sean tus circunstancias, si tienes talento, pasión y determinación, puedes lograr lo que te propongas. La historia de Ande Erzel es un recordatorio de que las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro. A veces es necesario arriesgarse y salir de nuestra zona de confort para alcanzar